Era el día 11 de julio del año 1943. Los aliados desembarcan en Sicilia. Se ha dado el primer paso destinado a lograr la liberación de Europa. Unos días antes del desembarco, Hitler ordenó expresamente que las fuerzas alemanas sean desplegadas en varios puntos de la cuenca mediterránea, facilitando de esta forma el avance aliado por las tierras de Sicilia y salvando la vida a miles de soldados ingleses y americanos. Solo cuando la guerra terminó se supo que la rápida y victoriosa invasión de Sicilia fue gracias a una de las más brillantes maniobras diversivas de la contienda, en la que el cadáver de un inglés desempeñó un papel trascendental. Esta es la historia real de el cadáver que fue a la guerra. En el año 1942, más precisamente en noviembre, era inminente la derrota ítalo-alemana en África, y las tropas aliadas se disponían a dar el siguiente golpe mortal, saliendo desde las costas de Marruecos y Argelia, en donde se entrenaban para el desembarco en Sicilia. En ese momento, los alemanes reforzaban los más importantes lugares estratégicos del Mediterráneo, principalmente levantando en distintos puntos instalaciones defensivas en todo Sicilia. Sicilia es una isla que está ubicada geográficamente en la punta de la bota italiana y entraba en los planes aliados como plataforma para partir de allí lanzar la invasión del sudeste europeo. De todos modos, en Londres no se notaban tan optimistas con esto, porque no era intención, y ellos lo sabían, no era intención de las potencias del eje descuidar Sicilia. La cuestión de cómo se podría evitar que las potencias del eje convirtieran esta isla en un fuerte inexpugnable, insuperable por ellos, se resolvería luego por el servicio de inteligencia naval, con la propuesta de una maniobra diversiva, que dentro del mundo militar se entiende a este tipo de maniobras como una operación que consiste en desviar la atención del enemigo hacia otro lugar. Evan Montagu, de unos 40 años de edad, que había estudiado leyes en las universidades de Harvard y Cambridge, era desde 1940 un alto oficial del Servicio de Seguridad de la Marina. Él fue el planificador de este plan tan ambicioso que servía para llevar a cabo una maniobra diversiva sin precedentes hasta ese entonces en la historia. En 1942, informa Evan Montagu, formaba yo parte de un pequeño grupo responsable de la seguridad de nuevas operaciones, con la misión especial de confundir al enemigo respecto a las zonas de nuestros futuros desembarcos. Tan pronto como se iniciaron las operaciones en el norte de África, no me ocupó la menor duda acerca de cuál sería el próximo campo de acción, y este era la isla de Sicilia. Y lo mismo pensaría el alto Estado Mayor alemán. El Mediterráneo es una superficie líquida, relativamente pequeña, en forma de 8. A causa de los estrechos situados en su zona central. Considerábamos muy difícil, por no decir imposible, desembarcar en Italia, Francia o incluso Grecia, sin antes neutralizar Sicilia con su pléyade de bases aéreas enemigas. Nos constaba asimismo que los hábiles generales alemanes serían de la misma opinión, y había que hacer algo para inducirles a creer que nos inclinábamos más por lo más arriesgado. La primera conclusión a que llegamos fue que la única posibilidad de inducirles a error consistía en hacer llegar a sus manos un documento de suma importancia, firmado por alguien muy bien informado sobre los planes de nuestro alto Estado Mayor. El citado documento estaría destinado a confundirles, haciéndoles creer que Sicilia no entraba en nuestros cálculos como posible zona de desembarco. Por otra parte, ellos estaban convencidos de lo que haríamos en Grecia. La única posibilidad de hacer llegar el documento a los alemanes era, naturalmente, por mediación de un enlace muerto. Y digo naturalmente porque de otro modo no resultaba fácil dirigirse a Adolf Hitler. En primer lugar, nos dedicamos a la búsqueda del cadáver apropiado. Por desgracia, no escaseaban debido a los bombardeos
Pero teníamos el asunto de los familiares y otras circunstancias que no se ajustaban a nuestro propósito. Además, estos cuerpos presentaban heridas y tampoco respondían al plan general. Montagu se dirigió al ilustre patólogo, profesor Bernard Spilsbury, pidiéndole consejo. El señor Bernard lo invitaría a Montagu a su club, el distinguido Junior Carlton Club, y respondió ahí a las preguntas que él te tenía acerca de las características especiales que debería reunir un cuerpo caído en el mar, a consecuencia de un accidente de avión, y que fuera llevado a tierra por las corrientes marinas, después de llevar unos cuantos días en el agua. Spilsbury le explicaría que el posible personaje del accidente, sin duda tendría que llevar puesto un chaleco salvavidas también, podía perder el sentido por el enfriamiento, como ustedes lo saben, o como es lo que pasa con los cuerpos que caen en el agua, que pierden el sentido, el conocimiento y luego terminan falleciendo en el agua. Y se ahogan también, ¿no? Pierden el conocimiento, se enfrían y se ahogan. De todas maneras, el cadáver utilizado no debería presentar otras señales que las lógicas en este género de accidentes. Mientras tanto, Montagu ordenaría la búsqueda de un cadáver que se ajustara a esas condiciones que se exigían o que Spilsbury les había dicho. Es decir, alguien que hubiese fallecido de una enfermedad susceptible de confundirse con la negación, con el enfriamiento y con haberse ahogado. Las pesquisas dieron resultado al fin a un joven soltero de apenas 30 años de edad. A finales del otoño de 1942, en un hospital londinense, había muerto de neumonía un hombre. Este cadáver se depositaría en las instalaciones frigoríficas del hospital, donde se guardaría hasta la culminación del plan Montagu, en el que el muerto desempeñaba el papel más importante. El profesor Spilsbury confirmó que los pulmones de un fallecido de neumonía contienen líquido y que incluso practicando la autopsia se puede tomar por ahogo la verdadera causa de la muerte. Claro que existe una diferencia entre el humor corporal y el agua en los pulmones, pero un buen patólogo tropieza con serios inconvenientes para determinar la naturaleza del líquido, o al menos es esto lo que nos informa Spilsbury o lo que informa Spilsbury en sus comentarios. Mientras tanto, en ese momento se supo también que los padres del joven eran patriotas, dignos de confianza. Montagu se puso al habla con ellos y este matrimonio accedería luego a esta misteriosa demanda de obtener el cuerpo de su hijo. ¿Ustedes qué dirían? Tenían una condición para Montagu. Querían que su hijo recibiera una cristiana sepultura y que su nombre, el nombre de su hijo, permaneciese en el anonimato. Se decidió nombrar al difunto como mayor de la Real Infantería Marina, ya que los miembros de este cuerpo llevaban el mismo uniforme de combate que el ejército, y así no hacía falta confeccionarle uno especial de la Marina para él. Además, los oficiales de Infantería de Marina prestaban a menudo servicios de enlaces, es decir, conectaban un lugar con otro, una persona con otra, servían de intermediarios. Esto es lo que es un oficial de enlace. Ya que los miembros de este cuerpo entonces prestaban estos servicios también de oficial de enlace, sin embargo, constituían un grupo reducido y bien preparado, al que se confían misiones especiales y todos sus miembros se conocían, al menos de nombre. Por eso se le asignaría uno común y corriente, el nombre de Martin, William Martin. Solo esta forma sería la posible para hacer que ningún contratiempo se interponga entre el cumplimiento de la misión y lanzar esta operación. Cuando un buen día se anunciara la muerte en acción de guerra del mayor de la Real Infantería de Marina, William Martin, esta maniobra se tenía que llevar a cabo para redondear la confusión de los alemanes. Mientras tanto, sigue diciendo Montagu, tuvimos que reunir los documentos necesarios. Naturalmente, nadie sale de su país con un documento que se refiere a futuras operaciones de gran importancia sin haber antes recibido instrucciones para destruirlo en caso de accidente. Teniendo en cuenta este detalle, redactamos una carta privada del jefe adjunto del Alto Estado Mayor al general Alexander, que mandaba nuestras tropas en el norte de África.
Dicha carta le permitía informarle de la situación en general y de otras indicaciones que apuntaran hacia nuestras futuras intenciones, haciendo creer al enemigo que parte de las fuerzas desembarcarían en Grecia y otras lo harían en Cerdeña, mientras algunos grupos tratarían de neutralizar las bases aéreas alemanas en Sicilia. Mientras el Estado Mayor de Operaciones Combinadas sopesaba los pros y los contras de esta maniobra diversiva, Montagu había perfeccionado su plan hasta el menor detalle, presentándole a Churchill mismo, el primer ministro, quien aprobaría inmediatamente esta operación. Una vez obtenido el permiso, Montagu elegiría para la operación el nombre clave de Mincemeat, entre los que había disponibles. El cadáver del comandante Martín sería lanzado en aguas meridionales españolas, cerca del estrecho de Gibraltar, zona que era frecuentada por los aviones aliados en su ruta desde Europa hacia África, a fin de que el cuerpo no fuese llevado a Gibraltar una vez localizado. Se le dejaría próximo a la ciudad de Huelva, que está algo alejada de Gibraltar, y donde se sabía que actuaba un agente alemán que mantenía excelentes relaciones con las autoridades españolas. Se supuso que éstas le informarían del hallazgo y le brindarían la oportunidad de revisar los papeles encontrados en este cadáver. Se encargó a una firma metalúrgica londinense la construcción de un contenedor que transportaría el cuerpo del comandante Martin a bordo de un submarino hasta el litoral español. El cadáver, envuelto en hielo seco, realizaría su último viaje, de una duración de 10 días. Con objeto de evitar su descomposición, se hizo el vacío en el contenedor y se instaló un extractor de gases. La siguiente de las preocupaciones de Montagu consistió en disponer el asunto de las fechas. El plan se basaba en la caída de un hidroavión, el hidroavión llamado Catalina. La invasión de Sicilia había sido fijada para el 10 de julio de 1943 y con el objeto de dar a los españoles y alemanes el tiempo suficiente para que puedan examinar estos documentos que llevaba el comandante Martin y deducir de esta forma por ellos mismos las consecuencias, el cadáver sería dejado cerca de Huelva el 30 de abril, donde ese mismo día sería rescatado. El cuerpo sería transportado en un submarino hasta el punto señalado para su lanzamiento al agua. Como quiera que el viaje duraría unos 10 días aproximadamente. Los preparativos tenían entonces que quedar listos para el 19 de abril del año 1943. De acuerdo con el plan de Montagu, Sir Archibald Nieh, segundo jefe del Estado Mayor Imperial, dictó una carta a un secretario particular quien la escribió a máquina y con el papel habitualmente empleado para esta clase de documentación. En esta carta de carácter privado, Nieh manifestaba que Grecia y Cerdeña eran los verdaderos objetivos y que la operación Husky, que era un nombre clave dado al desembarco en Sicilia, representaba una maniobra diversiva. Exponía su creencia de que los alemanes caerían en la trampa, pues el asalto a Sicilia figuraba como objetivo de escaso interés. Sin embargo, el comandante Martin no solo tendría esta carta, sino que a propuesta de Montagu llevaría una segunda, un escrito de su jefe supremo, Lord Louis Mountbatten, jefe del Estado Mayor de Operaciones Combinadas, que tenía el mando directo sobre las fuerzas de infantería de marina, dirigido a Sir Andrew Cunningham, comandante en jefe de la flota del Mediterráneo. Lord Mountbatten incluyó en su carta un párrafo jocoso que decía de la siguiente manera: de paso podría traerse unas cuantas sardinas, aquí están racionadas. Con ello indicaba que Cerdeña, sardinas en inglés, sería el inmediato objetivo aliado. Normalmente aquellas valiosas cartas, metidas en sus sobres, de formato corriente, habrían ido a parar a la cartera de bolsillo del enlace, pero cabía la posibilidad de que el cadáver, junto con la mencionada cartera, fuese entregado al cónsul británico de Huelva, sin que nadie le prestase mayor atención, lo cual hubiese hecho que la operación fracasase, cosa que no se deseaba. Entonces, ¿qué se procedió a hacer? Se tenía que proporcionar al cadáver una cartera portadocumentos lo suficientemente llamativa. La casualidad contribuyó a arreglar las cosas. En Estados Unidos se preparaba una nueva edición de la obra Combined Operations de Hilary St. George Saunders, que el general Eisenhower debía prologar.
Se dotó al comandante Martin de una cartera portadocumentos muy llamativa, en la que además de estas cartas mencionadas llevaba un ejemplar del libro, las correspondientes fotografías y un escrito de Lord Mountbatten al general Dwight D. Eisenhower, rogándole que en interés de la lucha común redactase un nuevo prólogo a la misma. Asimismo le manifestaba que podía hablar abiertamente con Martin, pues era persona de toda su confianza y estaba informado de muchas cosas. Sin embargo, al decidirse dotar al cadáver de una cartera portadocumentos, surgiría la cuestión de si ésta se podría perder en el agua. Entonces se pensaría asegurarla con una especie de cadena a la muñeca del cadáver, de la misma forma que la llevan los cobradores de impuestos y demás cuestiones. Con todo, las dos cartas, la cartera y el uniforme, no bastaban para asegurar el éxito de la misión confiada al comandante Martin, o dicho con más propiedad, a su supuesto cadáver. Había que añadir otras menudencias de carácter personal, para que no quedara a cabo sin atar. Y aquí surgiría la primera dificultad real para Montagu y sus colaboradores. Pese al indudable desarrollo del arte fotográfico, resulta imposible sacarle un buen retrato a un difunto, es muy difícil. Por lo tanto, se imponía buscar a alguien que se le pareciese un poco como para emular sus facciones. Montagu tendría suerte en esta operación. Después de varias semanas de búsqueda se encontró un doble, casi hermano gemelo del muerto. Se ideó un pretexto para hacerle una fotografía de pasaporte y al propio tiempo se pidió a una joven taquimecanógrafa del Ministerio de la Guerra que escribiera 2 cartas amorosas al comandante Martin. La muchacha se llamaba Pam y se hizo ver que había conocido recientemente a William y que ambos no habían tardado mucho en declararse su amor. Además de las cartas y una foto de Pam, se incluyó en la cartera de bolsillo del joven la factura de un anillo de compromiso, que había costado alrededor de unos 53 euros, y era de brillantes, cosa normal pues el comandante Martin había retirado 80 euros de su cuenta en el Lloyds Bank londinense. Todo estuvo dispuesto para el 15 de abril del año 1943. Suministrado el contenedor por la empresa metalúrgica, Montcau y su equipo se dirigieron al hospital, dispuestos a preparar al muerto. No resultó nada fácil ponerle las ropas, debido a la rigidez que presenta un cadáver de estas condiciones. Hubo que deshelar las articulaciones de los pies a fin de colocarle las pesadas botas. El comandante Martin estaba ya preparado, estaba completamente vestido y demás. Como último detalle, se distribuyeron los objetos personales en los bolsillos de la guerrera, el pantalón y el capote. Llaves, cuaderno de notas, paquete de cigarrillos, billetes de autobús, juntamente con 2 entradas de teatro. El cuerpo de William Martin fue introducido en el contenedor al lado de una buena cantidad de hielo seco. Para no llamar la atención de los tripulantes del submarino, el contenedor llevaba una inscripción: instrumentos ópticos. Al fin, dice Montagu, todo estaba dispuesto. Cerramos el contenedor con la sensación de haber efectuado un buen trabajo. El interés del mismo radicaba en la gran cantidad de pequeños detalles que no se podían omitir. Precisamente, en ello residía el atractivo de este trabajo. A pesar de las dificultades, teníamos la impresión de que todo estaba en orden. Pusimos el cadáver en una furgoneta y abandonamos el hospital. Al enfilar la calle, pasamos cerca de una muchedumbre que hacía cola en la puerta de un cine donde hacían una película de espionaje. En aquel instante, todos pensamos lo mismo, y creo que con mucho gusto habríamos dicho a la gente: ¿qué importancia puede ofrecer esta película? Tenemos algo mucho más interesante en la caja de nuestra furgoneta. De pronto nos echamos a reír y no faltó mucho para que estrellásemos el vehículo contra una farola. Antes de emprender la marcha tomamos las debidas precauciones para que el viaje resultara lo más seguro posible. Gran parte del mismo habría de efectuarse con los faros apagados, tal como prescribían las ordenanzas, por la cuestión de las incursiones aéreas enemigas. Sabíamos que si sufríamos un accidente, el contenedor sellado haría suponer que habíamos robado algo, y en caso de abrirlo y ver solo un cadáver, aún serían mayores las sospechas de que ocurría algo raro. Por fortuna, no se produjo el menor incidente. Llegamos sanos y salvos a Holy Log. Descargamos el cadáver y lo pusimos en una barcaza que lo llevaría a bordo del submarino. Dimos instrucciones al comandante Hewell de que inventase una historia verosímil, pero si la dotación se interesaba por el contenido del envase metálico.
Una vez todo dispuesto, contemplamos desde el muelle la partida del submarino.